Recuerda, Corillo, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, ¿ok? Vas a entrar ahora a ballerspr.com, ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, toda la vuelta. Tú sabes que ahora tú puedes apostar, pero del show. Y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes, regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere, pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Que comience el contenido. Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Hace unos días atrás, Estados Unidos lanza ataques en Yemen. Tenemos todos los detalles con Andrew Álvarez y las posibles repercusiones. Irán ataca cerca de la embajada de Estados Unidos. También tenemos las posibles repercusiones y obviamente profundizamos de esta noticia. Y también, aunque tú no lo creas, hay un grupo gigante de personas a través de las redes sociales. TikTok está cundido de esto como una viralidad que no tiene ni sentido, pero vamos a profundizar un poco sobre esto. Terraplanismo. ¿Qué es esto? Hay un movimiento creciendo, volviendo a creer que la Tierra es plana. En los comentarios, siempre yo digo que en los comentarios, acá en este contenido de Top Secret con Andrew Álvarez, pues pongas en la parte de comentarios qué temas quieres que nosotros hablemos con Andrew, que profundicemos, y este ha sido el denominador común, pero full. Así que venimos con eso hoy aquí en Molusco TV, que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le dejas la campanita y que seas parte de este corillo grande que vive aquí en Molusco TV. No sin antes decirte que este próximo 27 de enero, aquí en el Coliseo de Puerto Rico, llega el venezolano comediante Marco Archoli. Estamos a ley de nada, así que te invito, te vas a morir de la risa. Un stand-up a otro nivel. Y es el primer comediante no puertorriqueño que va al Choli y a romperla a otro nivel. Así que te invito a que vayas este próximo 27 de enero aquí al Coliseo de Puerto Rico a ver a Marco, el comediante, un stand-up comedy a otro nivel. Los boletos están a la venta en tiquetera.com, tiquetera.com. Andrew Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco. Saludo a ti, amigos y amigas que se conectan con tu canal de YouTube. Y bueno, nuevamente, la historia de la humanidad, lo que estamos viviendo en estos momentos y las crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, que pues no permiten, ¿verdad?, que los seres humanos podamos llegar a algún tipo de entendimiento y de que definitivamente los intereses políticos, económicos, incluso, ¿no?, la dominación militar, pues sigue siendo, ¿no?, la mecánica, sigue siendo la herramienta para imponer regímenes o para cambiar el mundo, quién sabe a qué, o deformar el mundo. Estamos en guerra, este es un mundo en guerra. Esa ha sido la historia de la humanidad, lo he repetido aquí tantísimas veces. Y hoy nuevamente vamos a ver qué hay detrás de toda esta situación que está ocurriendo allá en el Mar Rojo. Justamente nosotros terminando de grabar el podcast último que hicimos de Top Secret, se forma este cagadero de que Estados Unidos lanza ataques a Yemen. Nosotros estábamos comentando incluso en el chat de contenido que tenemos y decían, no puede ser que nosotros hayamos terminado de grabar este capítulo y ocurre este ataque. Obviamente, además está decir que lo queríamos tocar porque esto sigue siendo noticia, aunque el ataque ya concluyó. Háblame un poco de las razones por las cuales Estados Unidos ataca a Yemen, las posibles repercusiones. Hay amenazas directas a que Estados Unidos será atacado. Te he hablado de infinidad de veces que muchas veces vemos cómo Estados Unidos ataca a diferentes ciudades, diferentes países, pero nunca hemos visto un ataque directo y frontal. Sí, la historia está ahí, pero por lo menos en la época moderna, directo a Estados Unidos. Bueno, nuevamente vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí en esta región del mundo y la implicación del por qué Estados Unidos está allí, ¿no? Está haciendo acto de presencia. Por otro lado, lo que tú preguntas sobre el ataque a Estados Unidos, bueno, la versión oficial de Estados Unidos es que fueron atacados el 9/11 del 2001, el World Trade Center, y que fue atacado también el Pentágono y que se intentó en alguna medida lograr impactar inclusive a Casablanca o el Capitolio, cosa que no se logró con aquel avión que cayó en Pensilvania. Pero fuera de eso no hemos visto sino uno que otro ataque que se dio después, durante varios años, donde hubo células terroristas dentro de Estados Unidos, islamistas asociadas con Al-Qaeda o alguna que otra, pues, de lobos solitarios que estaban inmiscuidos con algún tipo de yihad islamista en Estados Unidos, cosa que se ha reducido porque hace tiempo que usted no ve un ataque yihadista dentro de Estados Unidos. Empieza a darle a la memoria. Pero sí hemos hablado tantas veces tú y yo del terrorismo doméstico por cuestiones raciales, políticas, que sí ocurren en Estados Unidos, o los locos y los llamados tiradores activos, que a cada rato aparece un loco por aquello de mantenerse en la nómina del FBI. Cuando digo la nómina del FBI es mantener al FBI trabajando a sus agentes.
La situación del Golfo Pérsico es terrible, que es lo que tiene que ver allá con los países que están en esa región, que es Irak, Irán y otros países productores de petróleo en la región del Golfo Pérsico. La situación actualmente en la Franja de Gaza sigue manga por hombro, ¿no? Sigue obviamente la operación militar, aunque se ha reducido un poco y se quiere llevar a cabo ahora ataques directos a ciertas zonas que han sido alegadamente identificadas por inteligencia de la Fuerza de Defensa israelita. Y la situación del Mar Rojo, que es la que vamos a hablar tú y yo ahora, pues lógicamente también es una crisis, y una crisis que impacta económicamente al mundo. Impacta económicamente al mundo, como habíamos hablado anteriormente tú y yo, porque hace que se desvíen los barcos. Es decir, ya los barcos no pueden coger la ruta corta para llegar al Mediterráneo, utilizando obviamente el canal de Suez, partiendo por el Mar Rojo y por el Golfo de Omán, sino que ahora tienen que definitivamente dar la curvatura, irse por allá, por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza, y para entonces subir por toda la costa de África, para entonces poder entrar por el estrecho de Gibraltar y poder obviamente llegar a los países del Mediterráneo. ¿Qué tantos días? Esto puede atrasarlo una semana. O sea, hay que añadir una semana adicional con este desvío de ruta de barco. Claro, una semana, o puede ser más, dependiendo cuál sea hacia dónde vayan estos barcos. Claro, y el impacto económico es obvio porque obviamente los productos escasean y la inmediatez de llegar al país, pues obviamente mucho más lenta. Más combustible para los barcos, más alimento para la tripulación, más horas extra para esa tripulación, mayores seguros, hay que ponerle más seguros también. Inclusive, hablando de los ataques, entrando ya en esto directamente, para que quiero dar un panorama, un fondo, para que la gente vea dónde estamos, ¿verdad? Que esto no es en el vacío. Que sí, esto no y los que entran al contenido, que empiezan a consumir lo que no saben, que entiendan a Arreo Bichuela lo que está pasando fuera de la jurisdicción de nosotros, seguro. Que en este caso es PR, que es donde transmitimos en este canal. Claro, nosotros pues, desde este punto de vista que estamos acá en el Caribe Occidente, pues estamos viendo el panorama mundial, todo eso que ocurre. Bueno, dicho todo eso, lo importante aquí es lo siguiente. Los hutíes, que son obviamente este grupo que había sido clasificado en el pasado como terrorista, y que hay que recordar que el presidente Biden, que es quien ahora los está mandando a bombardear, los había sacado de la lista de grupos terroristas. ¿Ok? Ya cuando Biden gana las elecciones, pues ya para el 2022, pues decidió sacar a esta gente de grupos terroristas. Ahora está nuevamente revisándolo y ahora pues se propone nombrar los grupos terroristas activos en estos momentos y una amenaza directa a la navegación civil y comercial en la región del Mar Rojo y en todo el Oriente Medio. Esto nos lleva a lo siguiente. Los hutíes comienzan estos ataques supuestamente y alegadamente apoyando a los gazatíes. Los gazatíes son los habitantes de la Franja de Gaza, los palestinos que viven allí. Comienzan esto no como un ataque supuesto y alegadamente dirigido a barcos israelitas o a barcos que llevaran mercancía para Israel o tuviesen negocio o relación con Israel. En la actualidad todo el mundo sabe, y está más que conocido, que atacan a todo tipo de barcos. La mayoría de los barcos que tienen bandera israelita, si es que hay alguno, o los barcos que llevan mercancías para Israel, ni siquiera están tomando esa ruta. Así que están bombardeando, atacando barcos de bandera panameña, de banderas de Taiwán, barcos que llevan mercancía de China, barcos que llevan combustibles rusos, o sea, barcos de países que supuestamente y alegadamente, de alguna medida u otra, tienen algún apoyo, alguna simpatía con este movimiento. ¿Por qué? Porque es un movimiento que está en contra, obviamente, de la economía occidental, en contra de la política occidental, que es Estados Unidos, Europa y, lógicamente, Israel, que ha sido aliado de todos estos, de estas grandes potencias como es la Unión Europea y como los Estados Unidos. Dicho eso por arriba nuevamente, a lo que vamos directamente es, obviamente, al ataque que llevó a cabo Estados Unidos y por qué llevó a cabo este ataque. Ha dicho el presidente Biden la pasada semana que él no quiere una guerra con Yemen. Porque hay que reconocer nuevamente que el gobierno de Yemen es una cosa y los hutíes son otras. Y que los hutíes de Yemen, aunque no es el gobierno oficial, controlan prácticamente el 75% de Yemen, inclusive la capital, Sana, que es la capital. ¿Qué son los hutíes? Los hutíes es un grupo nuevamente que se organizó precisamente por la situación que ocurría con Arabia Saudita y tratando de crear un cambio dentro de Yemen para que Yemen pues se enfocara más bien en las relaciones con Irán y no con los saudíes o con otros grupos, otros países de la región. Por otro lado, lógicamente siempre ha habido problemas entre Arabia Saudita y Yemen. Estos problemas pues han sido desde fronterizos hasta explotación de recursos. Y Yemen siempre ha estado rezagado en su desarrollo económico debido obviamente al poderío que tiene económico Arabia Saudita, ya que controla básicamente toda esa península donde ellos están. Yemen está al sur de, obviamente, Arabia Saudita. Irán, que lo vamos a hablar en todo un rato, pues lógicamente ha impulsado a este grupo y lo ha impulsado a muchas cosas, inclusive a la guerra que hubo los pasados años entre Yemen y Arabia Saudita y a bombardear obviamente Yemen
específicamente a los hutíes, a las petroleras sauditas, a tropas sauditas, a poblados sauditas, etcétera, etcétera. Nuevamente, aquí la idea de este grupo, que es un grupo que es pro-chiita, es un grupo que es pro-iraní, es un grupo que apoya a Hezbollah, es un grupo que apoya a Hamas, es un grupo que ha sido entrenado por Hezbollah, es un grupo que ha sido entrenado por los iraníes, es un grupo que está preparado para este tipo de conflictos. Y la realidad es que ahora por lo que están llevando a cabo, ¿no?, es un acto de tratar de controlar y de evitar que haya flujo de navegación por aquella región. Las razones pueden ser muchas. Tal vez ellos piensan que en algún momento ellos puedan pedir algún toll por pasar por allí, no, algún peaje por pasar por allí. Y esto pues puede ser que los lleve a ellos a creer que son imbatibles, porque muchos países no quieren entrar en guerra con Yemen. Italia es uno de los países que no quiere entrar en guerra con Yemen. Hay muchos países de la OTAN que no quieren tener un conflicto. ¿Por qué no quieren conflicto con Yemen? Porque piensan que Irán va a entrar en el conflicto, que se van a cerrar las vías de petróleo que pueden pasar del Golfo Pérsico y los suministros que puedan pasar por acá, por la región del Mar Rojo hacia el Canal de Suez, y al cerrarse esas dos vías, pues obviamente se trancaría la situación en Europa, y Europa se vería obligada a tener entonces que abrir nuevamente, quitar las sanciones a Rusia para poder tener gas y petróleo ruso. Wow. O sea, esto es complicado, esto es un ajedrez, esto no es para cualquier bobo para que se ponga a ver que si no, que esto es árabe, que esto es lo otro, no, bla, bla, bla. O sea, esto tiene obviamente consecuencias internacionales, mundiales. El ataque a Estados Unidos, para no darle vuelta a la noria, porque si no va a estar aquí con la historia de todo esto, el ataque a Estados Unidos supuestamente es en represalia y en defensa propia por los ataques que han sido indiscriminados contra todos los barcos que pasan por allí. Todos los barcos. Todo barco que pase por allí lo atacan. Lo atacan. Y usted se pregunta, ¿y cómo ellos saben? En un momento dado uno se pregunta, ¿y cómo ellos sabían qué barco era pro-israelita o llevaba mercancía para Israel? ¿Cómo los podías diferenciar en el océano? Máximo los hutíes, que no tienen tecnología para eso, ni satélites, ni tienen nada, ¿no? Ni un sistema de inteligencia que les pueda dar este tipo de información. Bueno, al sur del Mar Rojo hay un barco iraní, un barco de inteligencia iraní militar. Ese barco es quien le comunica a los yemeníes qué barcos van a entrar por allí para comenzar el fuego. No lo han hundido los británicos, no lo han hundido los Estados Unidos, ni lo han hundido Israel, que tiene barcos allí también, para que obviamente no se declare una guerra oficial con Irán. Pero ese barco es el que da toda la información de quiénes suben por allí para comenzar los ataques con misiles, para que despierte durmiente. Si este barco es atacado y lo hunden, posible guerra iniciaría. No, posible no, es una guerra. De una. Es una guerra, de una. Una guerra de una. De una entramos. Todos contra todos. Sí, unos contra otros, otros más o menos. Habría que ver quién va a estar apoyando un lugar a otro. Lógicamente, hay países árabes que no apoyan a Irán, y eso lo hemos hablado anteriormente. La mayoría no apoya a Irán. Hay otros países árabes que serían tal vez neutral, como Qatar, que podría estar neutral, aunque Qatar ha sufrido también ataques a los yemeníes, de sus barcos y la carga que llevan de petróleo. O sea que aquí los yemeníes están contra todo el mundo. O sea, yemeníes están disparando a todo lo que pasa. ¿Qué pasa? El viernes hubo este ataque en la madrugada. Destruyeron supuestamente la Fuerza Aérea Británica y los barcos y submarinos de Estados Unidos, porque dispararon desde el US Florida, que uno de los submarinos que está allí disparó. El Departamento de la Defensa no identificó los demás barcos, pero son 3 o 4 destructores estadounidenses que también abrieron fuego con misiles cruceros y otros tipos de armamento que no identifican. Todo esto pues se abrió fuego directamente contra plataformas, unidades y sistemas que hubiesen instalado tanto de lanzar misiles como drones, como alguna estación de radar que tuviesen los este grupo yemení, los hutíes, allí en el lugar. Ese fue el primer ataque. Luego de eso, obviamente, los yemeníes también han llevado otros ataques adicionales, han disparado otros barcos. Estados Unidos nuevamente regresó y volvió por segunda ocasión a bombardear blancos selectos que habían sido escogidos como supuestamente el lugar de origen de los disparos o los ataques de misiles o drones. No ha terminado ahí. Van a seguir ocurriendo ataques. Probablemente cuando usted vea esto haya ocurrido otro ataque más. Y va a seguir de esta forma, sin declararse la guerra. Supuestamente, de nuevo, vuelvo a plantear, según Estados Unidos y sus aliados, esto es en defensa al paso marítimo, ¿no? Al libre paso marítimo, de que tiene obviamente garantizado los diferentes países para mandar o enviar, ¿no?, sus mercantes, sus barcos mercantes. Recuerden que por ahí pasa no solo petróleo y gas natural, por ahí pasan automóviles que llevan, ¿no?, barcos llenos de automóviles que vienen de Corea del Sur, que vienen de Japón, que vienen de otros lugares donde se construyen allá en Asia. Por allí pasan granos también, barcos con alimentos, con arroz del Índico que se produce y se lleva alimentos por ahí. Por ahí pasa todo tipo de mercancía, y diferentes tipos de cargueros.
Hay cargueros que tienen gas natural, hay cargueros que tienen petróleo. Si eso les impacta un misil directo, van a explotar como un psiquitraque allí. ¿Cómo es el ataque? O sea, de repente los atacan y se roban todo lo que hay en el barco o es No. fulminante? Cuando ese ha sido un tipo de piratería, y eso ocurrió, sí. Eso lo hicieron los yemeníes también, para mala suerte de ellos. Tomaron un barco que supuestamente llevaba automóviles y estaba vacío. Yeah. No tiene información, como dije, no hay inteligencia e información. Lo que tienen es lo que le dicen los iraníes que está pasando por allí, que es lo que se supone usted no deba saber, pero es lo que es. Por otro lado, lo mismo hicieron los iraníes, tomaron un barco. Y tomaron un barco, abordaron un barco que llevaba pues petróleo ruso. Se equivocaron también, Yeah. porque los rusos son obviamente amigos, simpatizantes de la causa iraníes. Así que te das cuenta que aquí pues meten las patas uno, meten las patas otro. De nuevo, esto se está convirtiendo en un nuevo flanco de guerra. Esta es la expansión de la guerra en la Franja de Gaza. Se quiere evitar que esto ocurra de alguna forma. Se está buscando, ¿no?, maneras de tratar de ver cómo convencer a los hutíes, pero la realidad es que esta gente no se convence de esa manera. Esta gente tiene una causa ya, esta gente son yihadistas, esta gente van a todas, ellos no le tienen miedo al bulto porque se sienten apoyados, sienten que le van a dar lo que necesitan para pelear. Enfrentaron anteriormente a Arabia Saudita. Y es importante señalar lo siguiente: Biden no es el primer presidente que bombardea a los hutíes en Yemen. No. El primero fue Bush. George W. Bush, no el papá, sino el hijo, George W. Bush. Después los bombardeó también Obama. Trump los bombardeó. Para que diga que Trump no hace guerra, pues que no sabe nada de nada. Obviamente hay que ver la historia, y no solamente historia, las noticias. O sea, Trump envió inclusive Navy SEALs a Yemen cuando entró en sus primeros meses de mandato, en el segundo mes de estar en Casablanca. Y allí, de hecho, mataron civiles, los Navy SEALs, y murió un Navy SEALs también. Y derribaron un avión estadounidense en esa operación. Busque información y póngase al día para que vea que sí Trump hace la guerra como cualquier presidente. Y luego Trump ordenó un bombardeo con decenas y decenas de misiles sobre Yemen, que destruyeron no solamente áreas militares, sino áreas urbanas o áreas habitadas por civiles. Así que el que dice que no hizo la guerra es porque no sabe, o no lee, o no está al día. O sea, todos los presidentes de Estados Unidos han llevado a cabo operaciones, como las llevó él también allá y dirigió operaciones de drones. Porque en la época de Trump, y esto es importante que usted lo sepa, se legisló y se dio una orden ejecutiva y se trató de legislar. De hecho, se legisló en la Cámara de Representantes, para que estén al día, de que las operaciones que se hicieran con drones para bombardear o localizar terroristas o atacar en otros países no se dieran a la luz pública. Por eso que usted no se enteraba, pero estaba bombardeando como hacía Obama. No seamos boludos. O sea, esas cosas estaban ahí. Las causas eran las mismas. Los ataques, por ejemplo, de George W. Bush, los ataques, por ejemplo, de Barack Obama, los ataques, por ejemplo, de Trump a esta gente, era por la misma causa. Es por la misma causa, no porque estuvieran atacando barcos en aquel momento, sino porque obviamente en un movimiento peligroso, y estaba atacando, o atacaba uno de los principales recursos de Estados Unidos, que es Arabia Saudita y sus pozos petroleros. Obviamente los intereses de las compañías estadounidenses y la posición obviamente de control político debido a la injerencia que tiene Irán a través de los hutíes era importante para estos presidentes, y había que mantener a raya a esta gente. Cada vez que había pues tal vez una posibilidad de algo, o que su aliado Arabia Saudita pedía colaboración de los presidentes estadounidenses, pues llevaban a cabo esta operación. ¿Por qué Estados Unidos no usa su petróleo? Bueno, lo hablamos en una ocasión, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Los más grandes, o el 2 o el 1, busquen, está en escalafón. Quiero saber del resto del mundo para ellos tener control en el futuro. Bueno, con eso puedes tener un gran control sobre economía, sobre mercado de petróleo, porque como el dólar se usa para comprar petróleo, aunque los rusos y los chinos y los iraníes estén en otro bloque para no comprarlo, ¿no? Ellos están obviamente para desdolarizar, pero el petrodólar sigue teniendo un poder inmenso en todo el mundo, en el mercado de compra de combustible. Estados Unidos contiene su petróleo para su consumo interno. Mantiene su petróleo como una reserva obviamente estratégica. Siempre se apuesta que el petróleo es finito porque se va a acabar. Así que vamos a dejar que los demás gasten su petróleo. Se lo compramos, no hay problema. Y que sigan vendiendo su petróleo, sigan produciendo. Nosotros mantenemos el nuestro lo más intacto posible. Cuando se sequen, entonces nosotros determinamos quién compra, cómo compra, cuándo compra y dónde compra. O sea, nosotros determinamos el mercado en su momento, es un tipo de monopolio. Pero eso hay que verlo a largo plazo, eso no es ahora. Ellos han calculado esto por décadas, viendo hacia el futuro la escasez de petróleo, porque en algún momento obviamente va a escasear.
¿Se han descubierto nuevas fuentes de petróleo? Sí, se han descubierto nuevas fuentes de petróleo. Por eso usted ve en el problema que hay entre Guyana, por ejemplo, la antigua Guyana británica y Venezuela, por ver quién controla la zona esa de petróleo. Se ha descubierto petróleo también al norte de Brasil y va más allá de la jurisdicción de las mares y aguas de Brasil. Y eso pues también es otro problema internacional, entre tantas cosas más. Hay petróleo, pero hay que ver quién lo explota, cuándo lo explota y cómo lo explota. Inclusive en el polo, lo que es el polo norte actualmente, el círculo ártico allá arriba, hay petróleo también. Okay. Y hay países como Rusia, entre otros más, que quieren que se descongele todo para empezar a explotar ese petróleo también, sin ver las consecuencias ecológicas, si se mueren los osos polares, las orcas, las ballenas. ¿A quién le importa eso? Lo que quieren es capital, dinero, poder. Que habla de capitalismo, pues que pues, no conoce a los rusos, a los chinos tampoco, pues todos son capitalistas. Estados Unidos, definitivamente, 20% cuota mundial. Básicamente tiene el porcentaje de Estados Unidos como los mayores productores de petróleo: Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China, Irak, Brasil, Irán, Kuwait, Noruega. ¿Qué es AU? Australia, no sé. AU, no reconozco esa sigla. Kuwait, Noruega, México. ¿Estados qué? Bueno, parece que es un país árabe, ¿no? Qatar, Nigeria y por ahí para abajo. Esto obviamente según esta tabla que tengo aquí. Esos son los países obviamente de la OPEC, los países productores de petróleo. De nuevo, Estados Unidos no está entre los mayores exportadores, pero sí los que más petróleo tienen para usarse. Ahora, los mayores exportadores, pues tú tienes obviamente Arabia Saudita, Rusia, en esa escalada, y todos los países de la OPEC, que son los productores de petróleo. Venezuela, pues obviamente cayó en esa escalada, porque Venezuela obviamente colapsó, su industria petrolera se cayó, y ahora hay que ver cómo la vuelven a revivir, y ahí en eso están en estos momentos. Emiratos Árabes, ok. Emiratos Árabes Unidos, por eso la U. Muy bien, así que nada. Seguimos aprendiendo, señores. Yo también aprendo aquí en Top Secret. ¿Ustedes creen que yo sé? Por eso tengo a Andrew. Mira, ¿qué puede pasar ahora, Andrew, luego de todos estos ataques de Estados Unidos? Bueno, obviamente los hutíes no se van a quedar dados. Hay gente que ha prometido que van a destruir. De hecho, han declarado que Yemen va a ser un cementerio de estadounidenses que van a morir allí. Lógicamente Yemen va a ser un cementerio de estadounidenses. Sí. Pero eso es lo que han declarado. Es lo que han declarado. Pero la realidad es que Estados Unidos no va a enviar botas allí, no va a enviar tropas allí. ¿Quién cree eso? Hombre, claro que no va a enviar tropas allí. Los va a bombardear con aviones, con misiles, con drones, con todo lo que tiene actualmente, con todo tipo de tecnología adelantada. Y va a escoger los blancos y los van a disparar. Es muy difícil camuflajearte en el desierto, ¿sabes? Definitivo. No tiene junglas, montañas, lugares donde puedes ocultarte, cavernas, cuevas como en Afganistán, etcétera, etcétera. Así que es ese tipo de guerra lo que llevarían allí a cabo, obviamente, selectiva, pero meter Marines allí o meter Airbones para troopers, eso, no, nada de eso. Tal vez, quién sabe, alguna operación encubierta, tal vez alguna operación de comando, tal vez, yo no lo sé, yo no estoy en el Pentágono, ¿verdad? Y no sé cuál es la estrategia que van a desarrollar, pero sí puedo garantizarte que no va a haber una invasión ni anfibia, ni de paracaidistas, ni nada por el estilo allí. Rusia pidió una reunión, creo que fue yo vi una noticia, rápido salió que Rusia que estaba preocupado por ese ataque y pidieron una reunión. Entonces de repente yo digo, pero bueno, estos panas están atacando a Ucrania sin piedad. Claro. Es una cosa, obviamente todo tiene que ver con el negocio. Es que todo es hipocresía, o sea, la política de demagogia es hipocresía, no importa el nivel que sea, internacional, nacional, local, la que usted quiera. Es hipocresía y obviamente usted tiene que utilizar los recursos, las noticias o la información a su favor, aunque vaya a deformar la verdad, aunque la verdad se quede a un lado. Tú ves que el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, pues Rusia quiere discutir esto, pero ese comité no hay forma de que puedas acusar a Estados Unidos, porque tanto Gran Bretaña como Estados Unidos están en ese comité, como está China y está Rusia. Así que es un círculo vicioso que no se llega ni a un lado ni al otro, ni uno ni el otro. Así que es bla, 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 meramente publicidad. Por otro lado, te encuentras lo siguiente, tienes que decir, los rusos critican los chinos, critica a Turquía, y lo grande de todo esto es que Turquía, como hemos dicho tú y yo tantas veces aquí, es de la OTAN. Pues entonces critica a Estados Unidos y Gran Bretaña por ese ataque porque están violando la soberanía de Yemen. Pero entonces, ¿Yemen qué pasa? Que Yemen dispare a barcos internacionales, barcos de diferentes banderas, tratando de hundirlos o de secuestrar barcos, no es una agresión al mundo, de verdad. ¿Dónde está tu cerebro? O sea, no es un ataque al mundo, no es un ataque a todos esos países que pasan por allá. Pero si le hundes el barco ese a los iraníes, estás en guerra. Pero si le hundes los barcos a los demás que pasan por allí, no.
Te das cuenta que obviamente es desbalanceado, y cuando Erdogan, el presidente turco, acusa nuevamente a Estados Unidos por ese ataque y a Gran Bretaña, porque hay que hablar las cosas como son, no es que yo esté a favor de una cosa u otra, es que meramente usted usa la lógica de cuando en vez. Mira, tú te das cuenta que dice, no, que ese ataque contra la soberanía yemení, pero oye, Erdogan estuvo bombardeando este fin de semana y matando kurdos. Su ejército, un ataque desproporcionado, como él dice que el que llevó a cabo Estados Unidos contra Yemen y los británicos, bombardeando con sus helicópteros, con sus aviones, con su artillería, con sus misiles, en Irak, no en Turquía, en Irak. O sea, el ataque de Turquía, de Erdogan, fue en Irak contra ellos, contra los kurdos. Tal como lo hizo Saddam Hussein hace muchos años, que los gaseó y mató miles y miles de ellos con gas sarín. Se te das cuenta que todos son unos hipócritas. Todos están en guerra y matando gente de la misma manera. Lo hacen los rusos allá en Ucrania, o no es así. Como lo hace Erdogan acá con los kurdos. Como lo hacen los israelitas allá con los gazaitíes. Pues Yemen lo hace acá a su manera, ataca a otros países. Pues bueno, recibe obviamente, recíprocamente el fuego. Que mata a plomo muere, ¿sabes? El mundo está en fuego. Totalmente está en guerra. Tenemos que entender eso, y con los cambios que están sucediendo, por ejemplo, que ahora volvió a ganar el partido que estaba en el poder en Taiwán, que esto lo hablé contigo en los pasados programas, pues ahora nuevamente China está agitada, porque es un partido, y su líder, obviamente, el líder no es autonomista, el líder realmente es soberanista. El actual presidente que ganó las elecciones. El de Taiwán. Sí, el de Taiwán, que ganó este pasado fin de semana las elecciones. Y ahora China, pues, está incómoda y molesta, y acusó a Estados Unidos y señaló a todo el mundo, y ya tú sabes, aquí la culpa siempre es de otro. Vamos a pasar a Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán ataca con misiles objetivos del Estado Islámico cerca de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí, Andrew? Un mensaje. Irán le está mandando un mensaje a Estados Unidos de que está bombardeando, no solamente bombardeó a Irak, bombardeó a Siria también, Irán, con sus misiles de largo alcance disparados desde su país. Y estos, pues, alegadamente son ataques contra disque grupos terroristas y subversivos en contra de Irán, es decir, de grupos peligrosos, tal vez el Estado Islámico, no sé, o otra organización que no conozcamos, que supuestamente y alegadamente es enemigo de Irán, y de Irán está llevando a cabo la mismo tipo de operación que lleva a cabo Estados Unidos o otros países que bombardean en Irak, porque Estados Unidos tiene tropas allí buscando al Estado Islámico y ataca al Estado Islámico. Mientras Estados Unidos está allí, pues obviamente guerrillas y grupos simpatizantes de Irán atacan las bases de Estados Unidos allí. No atacó directamente a Estados Unidos, pero le envió el mensaje, mira, estás al alcance. Y recuerda, también le habrá dicho, recuérdate que después que ustedes mataron en el 2020 al general Soleimani, nosotros atacamos una base de ustedes. Y el presidente era Trump. Irán, haga memoria para que usted vea quién tiene pantalones o no. Irán atacó una base de Estados Unidos, y Estados Unidos no hizo absolutamente nada bajo Trump. No devolvió el fuego. Y eso es malo, porque eso en mi pueblo le llaman gallo bolo. Uy. ¿Estos ataques están relacionados directamente o indirectamente con los ataques a Yemen o no? Sí, claro, esto es parte de todo eso, ¿no? Aquí Irán está, como he dicho, dando un mensaje de que ustedes están al tiro. O sea, están en la mirilla, están al tiro. Claro que las represalias serían devastadoras. Tienes que saber qué guerras tú peleas y con quién vas a pelear, tú sabes. Tú no te pones a tirar golpes al aire a ver si le das a alguien y el que le dé te va a virar como media. O sea, tienes que ver qué es lo que vas a hacer. En este sentido, pues, los hutíes son utilizados por Irán. Irán los entrena, los prepara, los arma, le da todos armamentos, y siempre me ha estado cómico porque, como he mencionado contigo anteriormente acá, los hutíes dicen que ellos fabrican sus armas. Allí no hay industria, allí no hay metalurgia. Allí no hay tecnología, pero ellos fabrican misiles cruceros, ellos fabrican drones, fabrican baterías antiaéreas, fabrican aviones. El ejército de Yemen, por ejemplo, el de Yemen, no los hutíes, se supone que tienen alrededor de más de 75 o 80 aviones de combate. Pero no se sabe cuántos aviones de combate estos tienen los hutíes. Se sabe que tienen aviones de combate también. No los han utilizado para atacar todavía en el Mar Rojo a barcos, a nadie que haya pasado por allí, pero eso no se descarta que los puedan usar. Claro, son aviones de los años 60 y 70. Obsoletos prácticamente, pero pueden causar daño, claro, atacando un avión o un barco indefenso o a cualquier otro lugar donde no hayan defensas aéreas. Lógicamente serían peligrosos. Pero ahí tienes tú Irán haciendo su presión, los usa ellos, hace presión en el Líbano, hace presión allá en la Franja de Gaza. Es gente que está dispuesta a que otros mueran como carne de cañón. Todos ellos apoyan, obviamente, la lucha de los palestinos de Gaza. La lucha de los palestinos de Gaza se ha convertido, obviamente, en una carnicería. Muere demasiada gente todos los días allí, demasiados hombres, mujeres, niños, viejos, todo el mundo está muriendo allí, es una cosa descomunal. Israel
sigue obviamente sus bombardeos, sigue sus operaciones. Vemos que esto es más bien prensa y desinformación mezclada, y me explico brevemente. O sea, hay países que no les importa realmente lo que le pasa a otros. Simplemente aprovechan, cogen de la situación para exponer su amargura o su descontento o que su inamistad con otros países, ¿no? Claro. Y este tipo de países aprovechan ese tipo de prensa, como hablamos hace un rato, con la hipocresía de Turquía o la de los rusos. De todo este revolú que está pasando allí en el Mar Rojo, Rusia obviamente, como te dije hace un momento, podría obviamente aprovecharse, porque podría salir de sanciones para venderle petróleo a otra gente que actualmente pues no podría tener petróleo porque habría un conflicto en esa región. Así que Rusia sale ganando, sin estar metido allí, sin meter un dedo, sin decir esta boca es mía. Fíjense cómo se mueve. Tal vez Rusia pues no quiere que haya la guerra porque ya tiene su propia guerra, pero tal vez lo ve por otro lado, casualmente por aquello de, no decir que estén inmiscuidos en algo, como podría ser un beneficio para ellos. Como por ejemplo la gente que tiene ideas de conspiraciones, que piensan, todo esto lo están planeando las casas aseguradoras, no, todo esto lo están planeando las petroleras para aumentar el petróleo. Hay gente que va a ganar de la guerra, indirecta o directamente, sin estar metido en la guerra siempre. Grandes intereses económicos van a ganar de estas guerras. Y están allí y lo van a aprovechar en cualquier parte del mundo. No es que hayan planificado ellos la guerra, es que esto va a suceder. Y cuando sucede, hay corporaciones que ganan. Hay quien fabrica armas y no provocan la guerra, pero obviamente venden sus armas, obvio. Y hay definitivamente gente en la industria aeronáutica, gente en la industria de alimentos, en todo tipo de industrias que pueden aprovechar ese vacío de mercancía para aumentar los precios, aumentar la inflación en el mundo. Y eso pasa, Molusco. ¿Irán demuestra con esto que no le teme a Estados Unidos? Pues, bueno, claro, Irán no puede demostrarle que le teme a Estados Unidos, porque si Irán demostrara que le teme a Estados Unidos, se caerían todas sus causas en el Oriente Medio. O sea, ya no sería, qué sé yo, el héroe de los yihadistas. Aunque los yihadistas hay tanto sunitas como chiistas, allí yihadistas que simpatizan con Irán en alguna medida, porque tienen un enemigo común. Recuerda el adagio aquel que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aunque no sea cierto, pero bueno, por lo menos peleamos por una causa común contra alguien. Así que Irán no le teme a Estados Unidos, sabe que no le ganarle una gran guerra a Estados Unidos, que para ganarle una gran guerra a Estados Unidos tiene que provocar algo más. O sea, y tiene que provocar que sus aliados puedan entrar. Y sus aliados son China, son Rusia. Ahora, habría que ver si son aliados militares, son aliados en negocio, en el BRICS. Pero otra cosa es que Irán tenga el apoyo militar de Rusia, porque claro, Rusia en estos momentos no está como para meterse en otra gran guerra, no tiene con qué. Claro, si fue una guerra nuclear, pues aquí nos acabamos todos y se acaban ellos también, pero no tiene como entrar una guerra. Y China no está a la distancia apropiada como para poder intervenir en una guerra allí, aunque tenga barcos en la región, porque China tiene barcos en la región, pero no tiene una suficiente fuerza militar como para entrar en combate allí, porque los van a hundir. Que China es fuerte en su territorio, lo hemos dicho 1000 veces, allá, en Taiwán, en el mar meridional. Fuera de eso, China no es fuerte en ningún lugar. Este evento demuestra que directamente la participación del gobierno de Irán y no de grupos extremistas, ¿correcto? Bueno, Irán usa grupos extremistas, los usa. Okay. Los usa, los alimenta, como hemos dicho, Hezbollah, Hamas, Yihad Islámico, entre otros, Hutíes, los usa. Y ese es el trabajo de Quds, de su unidad de inteligencia, ¿no? Y de infiltración política y militar, entrenar estos grupos. Por otro lado, Estados Unidos también hace lo propio y entrena otros grupos y otras organizaciones. Lo hacía en Siria, durante la guerra en Siria, y entrenaba obviamente grupos que eran antigobierno sirio y los preparaba y los armaba. Como hizo también cuando los soviéticos habían invadido Afganistán en la década de los 80, que preparaba allí a los que peleaban, a los mujahidines que peleaban contra los soviéticos. De ahí salió Osama Bin Laden. Y también puede que le dé también equipo a otros más. Quién sabe si al mismo Estado Islámico, como algunos dicen en teoría de conspiración. Tal vez, quién sabe. Todo es posible. Este es un mundo de mentiras y todas estas cosas pueden pasar. No, y los aliados básicamente de Irán son grandes. O sea, estamos hablando de Rusia, China, Siria, Hezbollah. Bueno, Siria ya no es tan grande, pues o sea que está desmembrada por su guerra. Todavía hay guerra allí. Hezbollah pues está muy ocupada con Israel, lo tiene frente y es casi inminente una guerra. Casi, no he dicho que vaya a ser. Es que están ahí a punto de que pueda haber una guerra también con Israel. No, estamos hablando de que obviamente Irán también cuenta con una alta capacidad nuclear, ¿no? No. Irán, vamos a aclarar eso, Irán tiene reactores nucleares, pero todavía no tiene la bomba nuclear. Está en proceso de tener la bomba nuclear. Ya. Diferentes, por ejemplo, grupos de inteligencia
que monitorean o que tratan de saber qué ocurre dentro de Irán, e inclusive las comisiones que podamos internacionales de energía atómica, tratan de ver hasta qué punto lleva ya Irán enriqueciendo uranio a nivel militar y si ya tiene la facilidad de poder tener una bomba nuclear. Oye, Irán lo único que tiene que hacer para tener una bomba nuclear es meramente tener el combustible, es decir, producir plutonio o uranio enriquecido a nivel militar. Porque hacer una bomba nuclear es tan fácil como googlear. ¿Cómo hacer una bomba nuclear? Eso está en YouTube y está en el internet. O sea, cualquiera la puede hacer. Los planos están ahí, lo que necesitas obviamente es los componentes. Claro. Y los componentes es lo que se vigila a Irán, porque Irán obviamente, oye, tiene simpatía con Corea del Norte y los generales y los técnicos de Irán han estado en las pruebas nucleares de Corea del Norte. No me diga usted a mí, no sea tan ingenuo, de que Corea del Norte no le dé esa información a Irán. Claro que le da la información de sus pruebas nucleares, la información técnica que ha tenido de armas nucleares, de la misma manera que los rusos le han enviado información a Corea del Norte para que tenga ese equipamiento, o inclusive China. Así que Irán se nutre de esa información también, se le llega a Irán. Lo que se vigila es que Irán no produzca el combustible para que sirva, ¿no? El combustible militar, el combustible radiactivo, el elemento, sea el plutonio o uranio de alto nivel, para producir entonces una bomba atómica o una bomba nuclear. Para mí es cagante que una persona como, por ejemplo, el presidente dictador de Corea del Norte tenga el poder de apretar un fucking botón y... O sea, a mí las bombas nucleares me dan pánico. O sea, porque, bueno, yo creo que a todo el mundo no, pero cuando está en manos de un loco es peor. Así es. Y para mí es terrible. Ese es el síndrome nuclear. Y ese síndrome nuclear lo tenemos desde Hiroshima y Nagasaki en el 45 hasta el día de hoy. Con la Guerra Fría se aumentó ese síndrome de terror, de miedo a las armas nucleares. Y en la actualidad, que hay 2 o 3 desajustados con armas nucleares en la mano, ahora se supone que Corea del Norte haga su 7ª prueba nuclear. Está en agenda hacer la 7ª prueba nuclear de Corea del Norte. Lo que pasa es que las facilidades aparentemente, en la última vez que hicieron una prueba nuclear, se averiaron, hubo fugas, hubo una serie de problemas y están tratando de habilitar una nueva zona para pruebas nucleares en Corea del Norte. Corea del Norte, y aprovecho ahora que tú me traes ese pie forzado, oye, Corea del Norte acaba de cancelar y eliminar todas las agencias que tenía para poder negociar o llegar a la paz con Corea del Sur. Me explico. Había unas agencias que estaban ahí, dentro del gobierno, que eran las que tenían relaciones de alguna forma de intercambio cultural, diplomático, algún intercambio económico, porque habían compañías de Corea del Sur que tenían, por ejemplo, plantas de producción en Corea del Norte para colaborar en la misma frontera, todas esas cosas. Todo eso se cerró. Y Kim Jong-un acaba de pedirle o exigirle o ordenarle, porque ayer no le pide a nadie, lo ordena. Dictador. Obviamente, sí, de que se modifique la constitución y las leyes de Corea del Norte para señalar a Corea del Sur como el mayor enemigo de Corea del Norte. Acojón. El mayor ya no es Estados Unidos, como había hablado contigo antes, ahora es Corea del Sur. Y de que no hay reunificación, ni paz, ni diplomacia con Corea del Sur. Que lo que acaba de decir, y busque las noticias, póngase al día, si no sé, que lo llevó el tío Peluca. Esto es importante. Que, oye, de que no hay otra sino retomar por la fuerza a Corea del Sur. La guerra es el único fin con Corea del Sur. Lo dijo Kim Jong-un con su boca de comer, publicado por la agencia de noticias de Corea del Norte. Corea del Norte quiere a Corea del Sur como de lugar. Guerra, nada más con el testigo, por poco digo el testículo, con el testigo. Bueno, hay que tener cojones para guerrear. Por eso. Y obviamente, pues, son malas noticias para el mundo. Es un mundo que ya tiene todos estos problemas. O sea, lo único que falta ahora es que empiece un conflicto ya directo. Porque, como te dije otra vez, el presidente de Corea del Sur es igual. A tú te pones guapo y te vas a meter las manos también. Hemos fracasado grandemente como humanidad, como administradores de este planeta. Obviamente, ahí está la historia, pero hemos fracasado y en una época moderna donde yo creo que tenemos los recursos para ser un poco más diplomáticos. Claro. Y poder, que tenemos el talento como para sentarnos y llegar a unos consensos. No existe y para mí es bien frustrante. Por ejemplo, este 2024 uno despide el 2023, le da la bienvenida al 2024 y automáticamente vemos el mismo mundo, lo único que es un año distinto. Y peor. Peor. Inclusive con los asesinatos aquí en Puerto Rico, masacre, 5 mataron en un cantazo.
Sí. Y por ahí siguen. Y luego nos dicen que el año pasado tuvimos 100 y pico de días donde no hubo asesinatos. Este año, cuando termine el año, vendrán con ese cuento bobo y allá que no revisa los números y allá que no está atento a las noticias cotidianas. Pero bueno, la realidad es que sí, parece como que hubiéramos fracasado, ¿verdad? Como que no hay nuevas vías. Teniendo tantos medios de comunicación, de información, de intercambio, teniendo un mundo amenazado por cambio climático y otras situaciones globales que deberían unir a las naciones, no desunirlas. Y todos piensan, ¿no?, en su parcela, en su pedazo y en cómo conquistar del otro, cómo darle para abajo, cómo yo hacer más reclamos. En un mundo complicado donde hay más y más gente viviendo. O sea, ya, Molusco, acuérdate que esto sigue exponencialmente creciendo la población mundial. Ya estamos en 8.400 millones de almas sobre la faz de la Tierra. 8.400 millones. Y con esa cantidad de gente... 1.400 millones. Es un montón. Hay que hay comida, agua, energía para toda esa gente. Ya es un problema. Los 8.400 millones de personas que viven en este planeta, no todos comen. O sea, la realidad es que hay una desigualdad, pero terrible. Sí, hay pobreza. Probablemente tienes como 3.500, 3.600 Pero hermano, yo te voy a decir una cosa. Cada vez que yo veo un restaurante, yo te lo juro por Dios que yo pienso esto. Cada vez que yo veo un restaurante, que yo veo... O sea, yo no tengo el poder de hacer algo distinto, pero de repente, ¿que no te pasa que estás en un restaurante? Tú ves gente que deja la mitad de la comida. Estás como Braulio Castillo. No. Bueno, suave. No voy a tirar esa mierda, no. Pero es que ¿sabes? Botamos comida con cojones. Entonces digo, ¿sabes? No hay un balance. Claro. Está cabrón. Entonces yo digo, hermano, yo pienso esto y digo, hermano, aquí mira toda la comida que hay aquí, hay un cojonal de gente que se está acostando hoy sin comer. De hecho, hay estudios sobre eso, sobre la cantidad de comida que se bota, que está buena. De restaurantes, las casas de la gente que tiene demasiado, ¿verdad?, alimento y lo bota, o coge la nevera, bota todo esto porque voy a hacer la compra hoy, etcétera. O sea, hay gente que tiene hambre. Te estoy hablando acá, al ojo metro, 3.500 millones de personas pasando hambre. Tienes por allá 5.000 más que más o menos tienen comida todos los días. Ay, y tienes una élite pequeña que es el 1% que controla los recursos del mundo. Que eso, pues, mean champán y cagan bizcocho. O sea, eso está a otro nivel, que no es el tuyo ni el mío. Mean champán y cagan bizcocho. Sí, señor. Ese es otro tipo de gente. Ese es como el que creen ángeles, que ya tú sabes, comen aire y cagan nubes. Pues de la misma manera, tiene gente que está en ese tipo de cosas. Acá, sin que nadie se ofenda con esto, estoy hablando aquí a calzón quitado y jaspado. No, esto es Molusco TV Top Secret. Pues acá yo me tiro una que otra libertad poética. Distinta. Aquí tienen libertad. Obviamente siempre con mucho respeto, porque entra mucha gente de diferentes grupos demográficos, pero lo entienden y la gente habla así. No, pero para que le llegue a todo el mundo, definitivamente. Mira, fracasamos obviamente porque el pan no le llega a todo el mundo. El pan del mundo está mal repartido, eso es cierto. ¿Hay suficiente comida para todo el mundo actualmente? Sí, se puede producir suficiente comida para todo el mundo, pero no se hace de esa manera porque no se quiere colapsar los mercados alimentarios, los mercados de productos de alimentos que procesan alimentos, etcétera. Esto obviamente tiene unos controles y son controles económicos y lamentablemente las ganancias de las corporaciones van primero que el hambre que tenga la persona, donde quiera que esté. Por otro lado, ¿no?, y esto es importante que lo recalquemos también una vez más, la guerra siempre demuestra lo peor del ser humano. Siempre. En la guerra tú ves todo tipo de crimen. Tienes carta abierta, ¿no? Tienes una patente corso para matar al que tú encuentres, mata gente. Se habla de los crímenes de guerra, se habla de, qué sé yo, los daños colaterales, se habla de muchas cosas, pero no pasa nada. Termina la guerra, tal vez si otro es derrotado, pues al que derrotaste, ese lo juzga. Por ejemplo, los alemanes perdieron y lo juzgaron. Los japoneses perdieron y lo jugaron también. En menos escala que los alemanes, pero hicieron tantas barbaridades como los alemanes con los coreanos y con los chinos, con los filipinos y con los mismos prisioneros que tenían occidentales, que experimentaban con todos ellos. Pero lo hicieron mucho menos. Si hubieran perdido los occidentales, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran perdido los rusos, ¿qué hubiera pasado? Occidente, las tropas americanas, como las tropas británicas, como las tropas rusas, ultrajaron y violaron cientos de mujeres una vez ocuparon Alemania. Las violaron. Las ultrajaron, asesinaron civiles. Una vez se terminó la guerra, lo sabías, ponte al día. Una vez acabó la guerra, soldados de Estados Unidos, británicos y rusos, por decirte únicamente ellos, porque habían más, franceses, etcétera, los que fueran, violaron cientos de miles de mujeres. En Alemania nada más, por no ir al resto de Europa. ¿Quién lo juzgó? Nadie. Vamos a hablar con la historia, con los datos, las cosas como son. Y este es el problema. O sea, el vencedor hace la historia, el vencedor determina quién es criminal y quién no lo es. A quién se condena y a quién no se condena. Siendo criminal. Claro, y el que ganó, pues es héroe.
Claro. Aunque haya matado a quien haya matado y haya abusado a quien haya abusado y haya bombardeado a quien haya bombardeado. Soy el héroe. Y acá están nuestros héroes. Todos malditos asesinos de la humanidad. Crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra, de toda índole. Así que estamos en un mundo en conflicto, como tú has dicho. La humanidad se supone que protegiera el planeta y conservara su casa, nuestro hogar, que nos lleváramos mejor. Tenemos recursos para hacer de esto un maravilloso mundo. Y la calidad empieza por casa. Lo podríamos hacer inclusive en pequeños países. De hecho, sepas algo, en los pequeños países hay menos pobreza que en los grandes. Los pequeños países se concentran aún más para desarrollarse económicamente. Singapur es un ejemplo. Claro que hay otros pequeños países que están fastidiados, pero la norma es que muchos países pequeños logran tener mejores. Vete a buscar los pequeños países en Europa y vas a encontrar obviamente países que son países ricos siendo pequeñitos. De que tienes ese tipo de facilidad si sabes utilizar el recurso del país, por más pequeño que sea, tiene una vía. Puerto Rico es una isla de 100 por 35 mal tasada, que somos una nación, no políticamente hablando, porque estamos sometidos por el imperio estadounidense o estamos sometidos obviamente por la metrópoli de Washington, pero en este 100 por 35 podríamos hacer cosas fantásticas, increíbles por nuestro país. El problema empieza en la misma administración de los locales. Y eso lo hemos hablado tú y yo, y eso todo el mundo aquí en Puerto Rico lo sabe, no importa el partido que usted tenga, ni la ideología que usted tenga, sabe que lamentablemente el gran defecto nuestro es la mala administración y el robo de recursos económicos continuo que hay. Es decir, el liqueo que hay de recursos económicos en Puerto Rico que para los fondos para los que deberían estar no están. Esto vino como un bono de lo que estamos hablando, porque esto se traspola al resto del planeta, a cada país. Venezuela es un país quebrado con tantos recursos como tiene Venezuela, pues hermano, no le eche la culpa a los gringos, no sea morón, eche la culpa obviamente a Maduro y a todos esos buscones que tiene alrededor de ellos, que van desde carteles de droga que están conectados allí con el cartel del Sol, de sus generales y de Cabello y de todos los que están metidos en esto, Diosdado Cabello y toda esta gente. Esa es la verdad, están allí. O busque cualquier otro país de Latinoamérica que tienen recursos brutales. Brasil tiene todos los recursos que tú puedas pedirle al mundo. Y Brasil, lamentablemente, tiene demasiada injusticia social y vive en una pobreza descomunal y tienen demasiados problemas. Argentina, los europeos de América, allá los Che, pues claro, un país riquísimo, con enormes recursos, desde la Pampa a la Patagonia, lo que tú quieras buscar en Argentina, y están quebrados y virados como media, y ahora tienen a Milei, que ese no tiene freno a ver a dónde llega, si es que llega a algún lugar, vamos a ver a dónde los lleva. Pero la realidad, ese es otro ejemplo, puedes buscarlo. México es un país con recursos increíbles, y México está en Centroamérica, Mesoamérica y parte en Norteamérica, y México es un país con unos recursos descomunales, mal administrado, robado, corrupto y lleno de carteles de droga y narcoeconomía. Y el vecino del norte, que tampoco ayuda mucho a México. Pero bueno, son cosas que tienen que ver con el mundo. Dando de ejemplo, porque no voy a ir en África, porque África, África, el continente negro, África, es rico en todos los minerales habidos y por haber, las tierras raras y todo lo que tú quieras. Cada país de África tiene recursos descomunales y cómo viven. Y en lucha perpetua. Genocidio, fratricidio, guerras civiles, bla, 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 bla. Y por ahí sigue. Esos países del Oriente Medio, la gente vive pobre, tienen enormes capacidades petroleras, pero el pueblo es pobre. Porque las monarquías se quedan con todo y siga buscando el mundo. Y entonces vas a comprender lo que tú has dicho, Molusco, que hemos fracasado, sí, realmente, como especie y como civilización. Por eso vamos hacia la extinción y no lo queremos ni siquiera admitir. Muy triste, por cierto. Y yo creo que eso es lógica. Que tenemos todos los recursos del mundo para hacer un gran planeta. Definitivo. Pero hemos fracasado. No hay duda de eso. Antes de cerrar este podcast, que me parece que está demente, Top Secret, a mí este tema me vuela la cabeza porque en pleno siglo XXI, nuevamente sale la teoría de un grupo de personas que el planeta Tierra es plano. Yo creo que en Arroyo Habichuelas me explique en qué momento de la historia del mundo se pensaba que el planeta Tierra era plano, en qué momento obviamente pues se descartó eso y por qué nuevamente vuelve esta teoría de que el planeta Tierra es plano. Esto está viral en YouTube, viral en TikTok. Hay gente que sí es plano. Bueno, los sabios egipcios sabían que era esférico, que el planeta era una esfera, no un círculo, una esfera.
Los griegos lo sabían también, ¿verdad? Los matemáticos en la India también lo conocían. Una cosa es la mitología, otra cosa es la ciencia en India. Hay gente que no, que veían una tortuga, esa es la mitología, es simbología, pero bueno, no puede pedirle mucho a la gente. A lo que sí vamos con esto es directo. No, porque esto no solamente es improbable, sino es una imposibilidad física. Yo oigo hablar y he visto gente diciendo cosas y sacando ciencia y mezclándola con pseudociencia y sacando información de contexto y cosas que no entienden y explicándolas porque aquel lo dijo de esta manera, lo oyeron de esto y lo repiten como papagayo y por ahí usted ve todo lo que usted quiera. Aquí únicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Primeramente, observar el universo que nos rodea. ¿Y cuál es la forma de los cuerpos que nos rodean? Son esféricos. Uno, ver el eclipse lunar, verlo ahí. Ver la traslación de la Tierra, ¿no? Y la órbita solar. Cómo se hace la luz de la noche y la luna. Y tratan de explicar que es que el sol se mueve por una esquinita, que es chiquitito, y entonces no lo vemos más. Entonces si lo ves al otro lado y no. Y la luna también. Es una serie de disparates que físicamente es imposible explicarlo. Si tú buscaras ecuaciones físicas para poder explicar cómo el mundo plano existe, cómo el sol existe y cómo mantenemos la gravedad o mantenemos todo esto, pues ellos dicen, no es que la gravedad no existe, no es que esto no existe. O sea, todo lo que no existe es lo que se puede probar. Lo que ellos creen es lo que no se puede probar. Bueno, son muchos puntos que podríamos hablar de la cuestión de los terraplanistas. Y hay que recordar lo siguiente, esa era la teoría de la época del medievo, de la Edad Media, del oscurantismo. Ahí creían que la Tierra era plana, porque la gente lo veía de esa manera. O sea, no habían conceptos de ciencia. Claro, pero no habían los recursos tampoco, claro, bueno, para poder. Los hubo antes, pero se perdieron con la caída del Imperio Romano. Ya. Y cayó después el Imperio Bizantino y se acabó, y ahí quedan los recursos. Llegan los árabes y los árabes no dicen que la Tierra es plana, póngase el día. Los árabes también saben que la Tierra era una esfera. O sea, todos los que tenían conocimiento de ciencia sabían que esa era la física planetaria, que ya se había probado hace milenios con diferentes pruebas que se habían hecho física, midiendo la traslación de la Tierra, el movimiento en el cielo del Sol, etcétera, etcétera. Que no es el Sol, somos nosotros, pero bueno, los que se mueven. Actualmente toda la tecnología y la ciencia de navegación se hace con una esfera, no con un plano. Toda es toda. No, que no hay satélites, que no existen. No existen satélites. No, eso es embuste que nos dicen. No hay GPS, nada de eso existe. Entonces eso está en tierra, no, son los cables submarinos que van. No, que nada de esto. Tú oyes todas esas cosas y no ves la evidencia que se prueba. Ves gente diciendo cosas fuera de contexto y nuevamente disparates que solo ellos se creen. Pero hay algún profesional diciendo esta barbaridad. Es que tú no encuentras un físico realmente, o astrofísico, o alguien que sepa de ciencia que te hable de esa manera y te lo puede explicar, porque de decirlo tiene que explicarlo, no solamente en ecuaciones y en fórmulas, tiene que explicarlo físicamente. Por ejemplo, no que todo lo que está, nadie ha ido al espacio, que allá hay una pared y hay quien dice que lo que hay es agua después, que hay una gran bóveda que no nos deja pasar, que no existe la Estación Espacial Internacional, que no existen satélites, que nadie fue a la Luna porque chocamos y vamos allá arriba, chocamos con una muralla. Nadie ha probado eso, pero bueno, todo lo contrario, se prueba todo lo contrario, lo que hay evidencia de todo lo contrario, que los gobiernos nos lo ocultan. Mire, vamos a ser un poco lógicos por aquello de hacer un favor a alguien. Mire, hermano, si el mundo fuera plano, ¿por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué ocultar que el mundo es plano? Si fuera plano. Claro, no va con la física ni de las mareas del océano, no va con la física de las corrientes de aire. No, que si tú vas un avión para acá, que si allá, no conocen la ley de la inercia esta gente, no conocen la ley de gravedad, no conocen nada de física. Dicen cosas, sacan un detalle y lo mezclan con otro disparate, entonces te plantean algo. Pero bueno, de nuevo, si el planeta fuera plano, no hay por qué ocultarlo. ¿Cuál es el gran misterio? No, que hay una civilización oculta ahí. Ahí te empiezan a inventar inclusive civilizaciones que ni existen. Pero bueno, ni existieron. Pero bueno, si el mundo fuera plano, el primero que lo diría sería Kim Jong-un. Sí, el dictador de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque al disparado ya él puso en órbita satélites para ver la superficie de la Tierra y para ubicar los movimientos militares de Estados Unidos y de Corea del Norte y de Japón. Lo sabía. Él los tiene allí. Kim Jong-un es enemigo total de cualquier cosa que pueda haber en América o cualquier cosa occidental. Así que él, obviamente, le va a quitar el velo y decir, el mundo es plano, lo vi. Y es mentira a los gringos y de todo el mundo. No lo ha hecho. Ni los chinos. Los chinos van para la luna. Y ya están mandando... no, los chinos están mintiendo también. Están mintiendo los rusos. Están mintiendo Kim Jong-un, pero nos queremos destruir con armas nucleares. Pero hay que decir que la Tierra es plana y todo lo oculta. Por amor a Dios, boludo. No le falte respeto a la inteligencia. Hablar de esto para mí es una estupidez y me siento hasta retardado mental tratando de analizar a esta gente. Honestamente, no vale la pena. Y el que piensa de esta manera ni siquiera cogió un curso de física básica. Da pena. O sea, esto es una falta de respeto a la inteligencia, Molusco. Yo nunca cogí un
curso ni básico de nada de eso, pero obviamente también, o sea, es obvio que no es cierto. Mira, todos esos que están subiendo al espacio, el turismo espacial, y todos ven la curvatura de la Tierra y todos van la vuelta. No, ¿qué le están metiendo? LSD para que lo vea de esa manera. Digo, es que hay tanta teoría de morón por ahí, hay tanta cosa que uno dice, es que es increíble. Que esto surgió, inclusive, surgió con una serie de grupos de cristianos protestantes en Estados Unidos. Esta idea, para que lo sepan. Esta teoría. Si esta idea, pues no es ni una teoría. Esta idea. Sí, tiene que llegar primero una hipótesis antes de una teoría, ni hipótesis es. Okay. O sea, esta idea que tuvo una gente ahí, que eran conservadores de esto, ¿cómo te diría yo? Fundamentalistas. Son los que empezaron a empujar esto hace como 30 años atrás. En los discursos en la iglesia y en la prédica, fueron ellos. Y de ahí se fue traspolando a la internet, al uso de internet. Y de gente que ni siquiera es cristiana ni nada de esto, empezó a repetirlo como si fuera fundamento. De hecho, la cantidad también de gente que quería probar que la Tierra era plana y han hecho experimentos y les salió por la culata que la Tierra no es plana. Mire, usted quiere ver la Tierra plana, váyase a Cerro Punta, que es la montaña más alta de Puerto Rico. Ponga un telescopio allí, el más grande que usted quiera, y busque a República Dominicana a ver si la ve. Pues como todo es plano, debes verlo en algún momento. O sea que vamos a ver si puedes ver la capital, allá en Santo Domingo, y saludas allí a algunos de los panas allá en Santo Domingo. O si no, pues mira, más fácil. Cuando viaje en el próximo avión, trate de ver a ver si puede ver a Estados Unidos cuando esté a 30,000 pies de altura. No lo va a ver tampoco. No me digan que es que la Tierra es más grande de lo que nos han dicho, por eso no se ve. Pero bueno, la realidad es que tú ves que esto es una antítesis de la verdad, una antítesis de la ciencia, del racionamiento, de razonar de alguna forma, y de los miles y miles de pruebas o millones de pruebas o todo lo que tú quieras espaciales que se han hecho de todas clases, de toda índole orbital de la Tierra y de todos los países que tienen programas espaciales. O sea, la India está a favor de decir que la Tierra es redonda y no plana porque está en un concubinato con los demás. Lo mismo dirán todos los que tienen agencias espaciales. Japón lo dice también, China, todos ocultan la verdad. Mire, no le falte el respeto de nuevo a la inteligencia. Edúquese, estudie y salga de la fantasía. Eso ni siquiera es ciencia ficción. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde vas a estar próximamente? Bueno, no hablando de que la Tierra es plana. No, eso fue una catarsis. Aquí me lo saqué porque la verdad, mira, hombre, uno como universitario sabe que eso es un disparate grave y ve gente repitiéndolo, millones de personas, y gente que saca billetes, que saben que no lo ve, pero publican eso para sacar viewers y like y obviamente monetizar. Despierta, boludo. Bueno, a lo que voy. Vamos a estar precisamente, mis buenos amigos, vamos a estar en Isabela el próximo sábado 10 de febrero presentando el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra, en candela, y de aquí a allá va a haber más candela todavía. Audiovisual con todo lo que está pasando en estos momentos, los videos de los combates, lo que está ocurriendo, la información de inteligencia, lo que yo no puedo hablar por aquí, lo que no puedo hablar por mi página, que ya me bloquearon los otros días YouTube por hablar un chichín nada más. Así que estas cosas las voy a presentar allá en este conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra, en Isabela. ¿Dónde en Isabela? En Boricuas, que está ubicado en la carretera número 2. Con tiempo, el espacio es limitado, comunícate con la producción, después el último día no hay forma de acomodar gente. Recuerde que esto es un salón, hay una limitación de espacio y ahí necesitamos poner la gente con tiempo. Teléfono para comunicarse con nosotros precisamente para este conversatorio, 787-579-8600. Esa es mi producción. Puedes comunicarte, como he dicho hace un momento, al 787-579-8600. Separa con tiempo tu espacio y ya vamos muy pronto con el Top Secret 2 para volarte la cabeza. Muy bien, esa es la que sigue pendiente acá a la plataforma Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Y obviamente saludo a todos los fanáticos de Top Secret Andrew Álvarez. Siempre en la caja de comentarios, obviamente puedes opinar de todos los temas que hemos hablado aquí y específicamente de temas que quieres que nosotros toquemos con Andrew Álvarez próximamente en próximos episodios de Top Secret. Así que gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal de YouTube de Andrew Álvarez Chardón. Aquí en YouTube, dale a la campanita y también en Facebook, su fanpage Andrew Álvarez Chardón. Página oficial. Andrew, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Top Secret, Molusco TV.